Vamos a ver juntos la torre bendecida de Manuel. Y en el pasaje de hoy vemos cómo el mundo estaba totalmente caído en oscuridad. Es igual que ahora. Esa cultura de la oscuridad que está atrapando a las personas, llevándoles por caminos que parecen atractivos a través de adicciones, obsesiones, ideologías, valores, patrones, todo contrario a la palabra de Dios. Incluso en los colegios están dando esas ideologías incorrectas a los niños. Por eso no hay más remedio que vengan desastres. Dice el versículo 5 que el pensamiento del hombre era de continuo el mal. Continuamente, solo pensaba en el mal. Por eso Dios decidió enviar un diluvio. Pero en medio de esa oscuridad, Noé halló gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y solo es por gracia de Dios, ¿verdad?, que hemos podido recibir esta salvación. Y en cada época de desastres, Dios, por su gracia, escoge a su remanente, a sus guardas espirituales, para que puedan levantarse, puedan estar resplandeciendo la luz. Por eso es muy importante que estemos tomando esa palabra y como guardas levantando esa torre, la torre de Manuel, Dios que está con nosotros. La primera lección es la torre de la fe. Y como guardas hay que estar saboreando el cumplimiento de la palabra. No vivimos por vista, sino por fe en la palabra de Dios, que permanece para siempre, y también saboreando la respuesta de la oración. Por supuesto, si estamos orando con oraciones carnales, no viene respuesta. Pero cuando estamos orando con su palabra, Dios levanta respuesta a la oración. Y también estar dentro de esa corriente de las obras de salvación que Dios cumple, que Dios hace. Esa es la torre de fe que tenemos que tener como guardas. ¿Cuál es la segunda torre? Cristo. Cristo ha consumado todo. Ya podemos tener paz. Bueno, todavía vemos dificultades, pero ya Cristo ha consumado todo. Ya podemos relajarnos y disfrutar. Y luego la tercera torre, la torre del camino de la salvación. Si realmente estamos aprendiendo ese camino de la salvación, si lo tenemos preparado 24 horas, Dios nos utilizará para la evangelización. ¿Qué hace Dios? Nos enviará personas continuamente. Será otro horario en el evangelismo. Y en este día, la torre de Manuel, Dios con nosotros. Por eso hay que estar dentro de la gracia de Dios. Es la evidencia de que Manuel, Dios está con nosotros. Más importante que hacer muchas cosas, primeramente que estemos disfrutando de la gracia. Es lo más importante. ¿Pero qué es la gracia? Es la gracia de la salvación. Cristo quebrantó esas 3 maldiciones. En la cruz quebrantó a Satanás. No podíamos salir del poder de Satanás, que nos tenía cautivos. Y también nos sacó de los desastres que venían a nuestra vida continuamente como consecuencia del pecado. Pero Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Cortó todo desastre, toda maldición en nuestras vidas. Y no podíamos salir del respaldo del infierno en el cual vivíamos porque estábamos separados de Dios. Pero Cristo abrió el camino, el único camino, el camino que es verdad y que nos lleva a la vida porque nos hace regresar con Dios. Y es la salvación del pasado, la salvación del presente, donde podemos tener victoria cada día en Cristo, la salvación del futuro que ya tenemos garantizado en Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Por eso dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por algún mérito que hayamos conseguido, no es nuestro esfuerzo, es
pura gracia de Dios, un regalo absolutamente inmerecido. Eso es lo que hemos recibido, la gracia de Dios. Y por gracia de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nosotros. Por gracia de Dios, Él nos guía a toda la verdad, conforme a su palabra. Él obra cuando tomamos el pacto y oramos. Y Él mismo levanta esos frutos. Por eso, por gracia de Dios, disfrutando de todo esto, ahí Dios nos utiliza para el evangelismo, que es su deseo. Es todo gracia de Dios. Y por supuesto, por su gracia, podemos cada día, en cada momento, disfrutar de Emmanuel. Dios creador, Dios sustentador de toda la creación, Dios todopoderoso, está con nosotros. En todo momento somos sus hijos. Él nos guarda en el hueco de su mano, nada nos separará de su amor. Emmanuel, Dios con nosotros. Y es por su gracia que disfrutando de Emmanuel, disfrutando de ese poder espiritual, de esa gracia de Dios, que podemos ver el plan absoluto de Dios. Ya podemos ver cuál es el plan de Dios para mi vida, cuál es el plan de Dios para mi familia, cuál es el plan de Dios para mi nación. Cuando tenemos ese estado espiritual y disfrutamos de Emmanuel, ahí es cuando vamos a abrir los ojos espirituales. Si no lo vemos, ese plan absoluto de Dios para nuestra vida, pues vamos dándonos golpes continuamente. Por aquí, izquierda, derecha, no funciona, porque es nuestro plan, motivación, deseo. Pero disfrutando de la gracia de Dios de Emmanuel, absolutamente, veremos el plan de Dios en cada cosa. Podremos disfrutar verdaderamente de Emmanuel. Por eso es lo que disfrutó Noé. Era una persona de la gracia de Dios. Fíjense, la gran mayoría de personas que convivían con Noé en ese tiempo eran personas que estaban en la oscuridad, en los desastres, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. Es una persona de la gracia. Dice el versículo 9. Dice que era una persona justa. Y realmente somos justificados gratuitamente por Cristo, el justo que entregó voluntariamente su vida en la cruz por los injustos para llevarnos a Dios. Él que era justo, sin pecado, por amor a nosotros, fue a la cruz, pagó lo que teníamos que pagar, fue nuestro sustituto, Él murió y al tercer día resucitó. Y a través de la fe en Él, esa justicia que Él ha conseguido es imputada en nuestras vidas. Somos justos por Cristo, igual que Noé. Y también dice que era perfecto en todas sus generaciones. ¿Cómo podemos ser perfectos? También es por gracia de Dios, cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Él sabía de Cristo, Él creía en Cristo y sabía, como dice Juan 19:30, que Cristo iba a consumar todo en la cruz. Por eso Él pudo aferrarse al protoevangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Él conocía muy bien, tenía la fe en Cristo y también conocía el sacrificio de sangre, Génesis 3:21. Dios mató los animales para darles un vestido de piel. Y ahí habla el sacrificio de sangre. Noé lo conocía muy bien, tenía la fe en Cristo. Por eso solo dentro de Cristo podemos ser perfectos. Hemos sido santificados, apartados para Dios, limpiados. Y es lo que disfrutaba Noé, y es lo que tenemos que disfrutar. Por eso el mismo versículo 9, ¿qué dice? Dios caminaba con él. De la misma manera, en este tiempo de oscuridad, de desastres, que no andemos por vista,
que tengamos esa seguridad que nos da su palabra, que es la verdad y es la fuente suprema de autoridad, que Dios camina con nosotros, Emmanuel, que estemos disfrutando, como disfrutaba Noé de Emmanuel. Disfrutando de Emmanuel pudo superar todas las burlas mientras construía ese arca, ¿verdad? Imagínense, no era un barco pequeño, era un transatlántico de madera, en un lugar donde no había mar. Humanamente era una locura, ¿verdad? Y el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Por eso durante 120 años, mientras construía el arca, dice que Noé, heraldo de la justicia, estaba proclamando el Evangelio. Y era porque disfrutaba de Emmanuel, porque se burlaban, estaban en contra. Decía que iba a venir un diluvio, pero hasta ese tiempo no había llovido ni una vez. La gente se burlaba, decía que estaba loco y era lo razonable. Y no podemos tener victoria en este mundo, no podemos estar siendo utilizados para la evangelización si no disfrutamos, Emmanuel, que Dios vivo está con nosotros. Porque si nos guiamos por lo que vemos, por lo que sentimos, ahí somos continuamente engañados. Satanás, que es homicida desde el principio. Él quiere engañarnos, no puede vencernos porque somos de Cristo, pero quiere engañarnos, porque lo que Él quiere es que no estemos cumpliendo nuestra misión. Por eso, es por gracia que Dios vivo está con nosotros, que podamos levantar esa torre de Emmanuel, que podamos ver todo conforme a la palabra. Dios está con nosotros. Él va a solucionar ese problema en mi vida, ese problema en mi matrimonio, ese problema en mi familia. Porque no hay nada imposible para Dios. Y también por gracia, el pueblo de Israel, que era esclavo 430 años, no podían vencer a los ejércitos egipcios, no podían salir de la esclavitud de Faraón, que es un tipo de Satanás. Pero pudieron salir, pudieron cruzar el desierto, por gracia de Dios, a través de poner la fe en ese sacrificio de sangre, la Pascua. Dios lo ordenó a través de Moisés, que sacrificaran un cordero sin mancha, y que luego pintaran esa sangre en los postes, en los dinteles de las puertas. Cuando pusieron su fe en Jesús el Cristo, ¿qué es lo que está hablando? Por gracia de Dios, salieron de la esclavitud, salieron del poder de Faraón, de Satanás. Fueron liberados totalmente por gracia de Dios. Y no solo salieron de la esclavitud, salieron de la oscuridad. Ese es el punto. Que salgamos del poder de las tinieblas. Por eso, caminando por el desierto, disfrutando de esa gracia, ellos disfrutaron Emmanuel. Dios está con nosotros y Él es responsable de nosotros. No solo nos ha salvado con una salvación tan grande y nos ha dejado, a partir de ahí, a que nosotros ya estemos haciendo las cosas por nuestras fuerzas. No. Tiene todo preparado, es responsable de nosotros, Emmanuel. Por eso cuando caminaban por el desierto, pues tendrían hambre, por supuesto, allí les daba el maná. Tenían sed, el agua de la roca. Bueno, y luego, pues ya se hicieron más sibaritas, queremos carne, codornices. Él es responsable de nosotros. Hace calor, columna de nube. Hace frío, columna de fuego. Emmanuel, Dios con nosotros. Y es lo que tenemos que conocer, creer y sobre todo disfrutar. Por eso el problema no es esa situación que me rodea. El problema es que no estoy levantando esa torre correcta de Emmanuel en mi vida. Tengo una torre incorrecta de incredulidad.
Hay que salir de ahí. Levantemos esa torre de Emmanuel. Por eso es la bendición de Emmanuel, que Dios vivo está en todo momento con nosotros y disfrutando 24 horas de esta gracia. Tenemos que confirmarlo, ¿verdad? ¿Cómo? A través del evangelismo. El evangelismo es el mejor camino para que podamos confirmar, Emmanuel, que Dios vivo está con nosotros. Por eso podremos ver ese plan absoluto de Dios. Dios tiene todo preparado. El evangelismo no es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad. Cuando uno disfruta de Emmanuel, realmente disfrutando de esa gracia, ahí podemos encontrar cada día, en cada momento, ese evangelismo que Dios tiene preparado. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. ¿Qué es eso? Emmanuel. Los animales, que son criaturas preciosas, creadas por Dios, no les dio Dios la parte espiritual, solo al ser humano. Nos hizo por su gracia a su imagen y semejanza para tener esa relación viva con Dios, que es espíritu. Eso es Emmanuel. Y también nos dio esa autoridad. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos dio ese poder, esa autoridad de lo alto, para llevar esa bendición a todo el mundo. Y eso es Emmanuel. Disfrutar que Dios está con nosotros. También vemos cómo Jacob pudo disfrutar a Emmanuel. Él, que era un engañador, un usurpador, terminó huyendo. Tenía que huir de Harán, camino a Harán. Pero ese trayecto no era tan fácil. Hubo un momento que tuvo que descansar, se acostó. Allí tuvo un sueño, una escalera. Se abría del cielo y subían y bajaban ángeles. Esa escalera es Cristo, el camino. Cristo, que nos conecta con el cielo porque Él es Dios, y Cristo, que nos conecta con la tierra porque Él es hombre. Por eso fue un tiempo para poder acercarse a Dios, para empezar a disfrutar Jacob, Emmanuel. Y ahí Dios le habló: yo estaré contigo, yo te guardaré en cada lugar que fueras, yo te voy a enviar y te voy a hacer regresar. Y eso es Emmanuel, ¿verdad? Dios que está con nosotros. Es poder disfrutar a través de Cristo, que el Dios Todopoderoso nos guarda, nos protege, tiene responsabilidad en nuestras vidas. Y es lo que tenemos que disfrutar. Hay que dejar esa naturaleza autosuficiente, independiente. Tenemos que dejar de pelear. Que disfrutemos y levantemos esa torre de Emmanuel, disfrutando que Dios está con nosotros. Dios haga la obra a través de nuestras vidas. Y también vemos la vida de José. José pasó muchas dificultades, quizás más de las que nunca nosotros tendremos que pasar, pero él tenía victoria. ¿Por qué? Él tenía victoria no cuando fue gobernador. Él tuvo la verdadera victoria de disfrutar a Emmanuel, incluso antes de ir a Egipto. Vemos que sus hermanos mayores le tenían envidia, pero él pudo superarlo. ¿Por qué? Porque disfrutaba de Emmanuel. Vemos que lo quisieron matar, pero no pudieron matarlo, lo metieron a un pozo, pero él pudo disfrutar de Emmanuel. Y aunque parezca difícil, complicado, aunque pueda parecer que es el final, Dios está con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra torre, nuestra fortaleza, Emmanuel.
Luego fue llevado como esclavo. Un esclavo no es una persona, era considerado un instrumento o una herramienta humana, no tenía derechos, lo podían matar, no pasaba nada. Y él, que toda su vida era libre, quedó separado de su familia y empezó a vivir como un mero esclavo. Pero él estaba disfrutando. ¿Cómo puede ser? Porque el Señor estaba con él. Génesis 39:2. Mas el Señor estaba con José. ¿Y qué es eso? Emmanuel. Él tenía esa torre de Emmanuel. Por eso, aunque empezó como esclavo en casa de Potifar, disfrutando de Emmanuel, Dios lo levantó como administrador, como mayordomo de todo lo que tenía Potifar. Y todo fue bendecido a causa de José. Y esa es la obra que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, por supuesto en nuestras familias, es nuestro campo principal. Pero también en cada lugar que Dios nos envíe, delante de cada persona que Dios nos haga encontrar. Por eso que dejemos de esforzarnos, que salgamos de todo desánimo, de todo engaño y empecemos a levantar esa torre. Emmanuel, Dios vivo, Dios todopoderoso, está con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Luego fue acusado falsamente José. Entró en la cárcel, pero allí también dice, pero el Señor estaba con José, Emmanuel. Allí pudo aprender esa política, pudo incluso salvar al copero. Y luego, directamente, todo fue un proceso para ser gobernador. Por eso, el éxito de José, desde el principio, fue Emmanuel. Y es la torre que tenemos que levantar. Si estamos disfrutando esa respuesta, los problemas serán respuestas. Las dificultades serán el mejor tiempo para renovarnos. Las crisis serán la mejor oportunidad. Es lo que tenemos que disfrutar. Si disfrutamos Emmanuel, nada será problema. Veremos como todo son caminos que Dios, que es soberano, está abriendo para resplandecer la luz del Evangelio a través de nuestras vidas. En Josué 1, del 1 al 9, vemos que era un tiempo de crisis para Josué. Ese gran líder, Moisés, se había ido con el Señor. Y él tenía que liderar a más de 3 millones de personas. Tenía que conquistar esa tierra de Canaán, que estaba llena. Todavía había 7 pueblos, 31 reyes, gigantes, fortalezas. Pero en ese tiempo, ¿qué hizo Josué? Se postró delante de Dios en oración, derramó su corazón. Porque él conocía el poder de la oración. Y en ese tiempo, ¿qué le dijo el Señor? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo te he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y él pudo ver, porque era siervo de Moisés, cómo realmente Moisés disfrutaba a Emmanuel. Moisés, que oraba con Dios, hablaba con Dios cara a cara. Él podía ver cómo Dios siempre daba respuesta a la oración de Moisés. Por eso Dios se lo dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Igual que Dios estuvo con ellos, Dios está con nosotros, por gracia de Dios, en este momento de la misma manera, porque Dios es inmutable. Y a través de Cristo, por su gracia, hemos recibido la bendición de Emmanuel. Por eso, no tengan temor. Esa conquista, esa evangelización que representa la conquista, Dios la tiene preparada. Hay que ir por fe, hay que desafiar, pero Dios la tiene preparada. Nos la ha entregado. Por supuesto, si no tengo ese estado espiritual, si estoy en incredulidad, pues parece absolutamente imposible. No hago nada, me quedo parado como un espectador. Ese es el engaño de Satanás.
Yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Dios Todopoderoso está con nosotros 24 horas, Emmanuel, con ese poder, que vayamos, que sigamos la palabra, que estemos orando con fe. Ciertamente, el Señor va a levantar esa conquista, Él va a cumplir la evangelización. Por eso en tiempo de dificultades, Dios a través de Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hombre, será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y los que tomaron ese pacto, estando en Babilonia, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, Esther, Mardoqueo, todos los que tomaron ese pacto y disfrutaron de Emmanuel, en medio de esa crisis, dificultad, Dios les dio victoria, pudieron levantarse como testigos, pudieron ser utilizados para cambiar la época. Por eso, que estemos levantando esa torre, que nos relajemos, que disfrutemos. Dios está con nosotros. Es verdad, soy débil, tengo fallos, es verdad. Pero igual que Dios caminaba con Noé, Dios camina conmigo. A través de Cristo soy justo, a través de Cristo soy perfecto. En Cristo. Y Dios está conmigo. Por eso Él tiene todo preparado para mí. Por eso en toda ocupación, en todos los campos donde yo vaya, en toda situación que esté aplicando Emmanuel, que no sea una teoría, que lo aplique a mi realidad cada día, en cada momento, que esté disfrutando de Emmanuel. ¿Cómo? En primer lugar, la palabra. Hay que confirmar que Dios vivo está conmigo a través de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tengo que saborear cómo tomando la palabra Dios la va a cumplir. Es muy importante estar viviendo dentro de la palabra, obedeciendo, siguiendo la palabra de Dios. Por eso que cada día puedan estar leyendo la Biblia. Muy importante, está bien que tengamos aplicaciones, todo eso está bien. Una Biblia. Eso es, no se puede comparar. Que la leamos físicamente, que la estudiemos, que la memoricemos, que la copiemos, que la transcribamos, que la estudiemos, orando con la Biblia, con la palabra, recibiendo el alimento, porque la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra dada por Dios. Y es muy importante que estemos de verdad recibiendo esa gracia y tomando la palabra. Por fe, hay que tomar cada día la palabra como una promesa, ¿verdad? No con un esfuerzo, como una promesa para mí, porque es una promesa. Si la tomo como una promesa, Dios me dará la fuerza para obedecerla cómodamente, para cumplirla. Tomen también el mensaje del púlpito. A través de él Dios nos da toda la respuesta de manera detallada. Pero no estamos buscando la respuesta en el mensaje del púlpito. Si lo empiezan a hacer, se van a quedar sorprendidos. Cómo Dios, que es tan exacto, tan perfecto, cada domingo nos está dando la dirección, la respuesta por adelantado a los 6 días siguientes de la semana. Y por supuesto, con la palabra, levantar temas de oración. Con la palabra. Hay que orar con lo que Dios nos habla a través de la palabra. Y también con la palabra organizar la misión. Tengo que ver cuál es la misión que Dios me da con la palabra. Esa misión será mi visión, mi sueño, mi imagen. Es lo que voy a poder experimentar luego en mi realidad. Por eso que cada día, sin perder, estén tomando la palabra. Estoy enviando mi tiempo secreto con Dios cada día. Ahí tienen unos versículos, que los lean, que los mediten. El Espíritu Santo les iluminará. Y tómenla durante el día. Aplíquenla con la oración.
Ahí podrán estar firmes, podrán tener respuestas, verán cómo Dios cumple su palabra. De esa manera experimentarán Emmanuel, no solo la palabra. Por supuesto, la oración, 24 horas, hay que disfrutar esa oración. Con esa oración cambiar todo lo que viene a nuestro pensamiento, lo que escuchamos, lo que vemos. Especialmente con lo que vemos somos muchas veces tentados, ¿verdad? Ahí es un canal que Satanás utiliza. Pero tienen que estar orando y cambiando lo que vemos por las cosas de Dios. Los pensamientos incorrectos por las cosas de Dios. Hay veces que hay que estar haciendo esa batalla espiritual para echar ese pensamiento incorrecto. En el nombre de Cristo, Señor, guarda mi pensamiento, quita toda esa obra de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, utilizando esa autoridad. Es así, porque hay una batalla en el pensamiento. Y si dejamos que ese pensamiento se quede en raíces, es lo que vamos a hacer. Por eso es muy importante cambiar todo con oración y tirar lo incorrecto, tirar todos esos pensamientos, todas esas palabras incorrectas que estamos escuchando continuamente. Por supuesto, la oración es disfrutar que Dios vivo está conmigo. Y también la oración es tan gloriosa que nos ayuda a buscar y a encontrar lo que Dios tiene preparado. Por eso siempre primero oren. Ante cualquier decisión, primero oren. Pongan todo delante del Señor. Humíllense delante del Señor. Oren con fe en el nombre de Cristo. Oren para que sea el plan y la voluntad de Dios, que es perfecta, que su reino se establezca, que las personas conozcan a Cristo, que Dios abra puertas para la evangelización. Que puedan orar 24 horas como Pablo, orar sin cesar, orando en todo tiempo. Él oraba por las almas, por los creyentes, que se levantaran como discípulos, porque Dios les abriera puertas continuamente para proclamar este evangelio de Cristo. Que estemos buscando lo de Dios, porque nuestro tesoro tiene que estar en los cielos, no en las cosas físicas, materiales. Todo eso vendrá por añadidura, lo que sea necesario. Si estamos disfrutando de esa oración 24 horas, podremos esperar hasta que vengan esas respuestas de las 25 horas y se levanten esas obras maestras eternas. Eso es lo que vamos a poder experimentar. Y también, ¿cómo podemos aplicar, Emmanuel? El evangelismo, la palabra, la oración y el evangelismo. Ahí vamos a experimentar, Emmanuel, Dios con nosotros, especialmente con el evangelismo. Porque si mi vida no está enfocada en el evangelismo, ¿para qué tengo que tomar la palabra? Al final no lo haré. ¿Por qué tengo que orar? Al final tampoco funcionará la oración. Por eso el evangelismo es fundamental. Es la mejor manera de experimentar, Emmanuel, Dios vivo, que está con nosotros. Y José, como he dicho, él lo disfrutaba. Por eso, él pudo encontrar dentro de la soberanía absoluta de Dios, porque Dios es soberano. Él pudo encontrar el pacto. Dios permitió las dificultades, que su mamá muriera cuando él era tan pequeño, que sus hermanos le envidiaran, todo eso. Dios, que es soberano, lo permitió. ¿Para qué? Para que José se aferrara a Cristo. El pacto de Génesis 3:15 que pudo recibir de su padre Jacob. Todo eso, Dios lo permitió para que se aferrara a Cristo, igual que en nuestras vidas. Todas las situaciones que hemos vivido antes de conocer a Cristo, buenas, menos buenas, difíciles, incluso malas, Dios utilizó todo para que en su horario perfecto pudiéramos aferrarnos a Cristo. Y es el pacto eterno que tenemos que tomar, Cristo, que ha consumado todo. Dentro del pacto, José pudo ver el plan absoluto de Dios.
Eso que es la visión. Entendió. ¿Por qué hay tantos problemas en esta época? Egipto es un gran imperio, está influenciando la cultura con la idolatría, está trayendo desastres por la idolatría, por la oscuridad, es la obra de Satanás. Por eso hay que ir a Egipto para proclamar el Evangelio, para cortar esa oscuridad, para quebrantar esas tinieblas. En el nombre de Cristo ya tuvo esa visión correcta y pudo encontrar el pacto absoluto. ¿Qué es eso? El sueño. ¿Qué es lo que soñó? Que Dios lo iba a levantar en un puesto muy importante para cumplir las misiones, para proclamar el Evangelio a todo el mundo. Y ese era el sueño. Y luego dentro de ese itinerario absoluto, allí se levantaba la imagen de Dios a través de José en cada lugar, siendo esclavo, siendo preso, siendo gobernador. Todos veían cómo Dios estaba con José. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahí se cumplió ese objetivo absoluto. Eso es la práctica. Realmente se cumplieron las misiones mundiales. La única nación que tenía trigo era Egipto. Por eso todas las naciones colindantes que estaban hambrientos viajaban a Egipto para comprar trigo. ¿Quién vendía el trigo? José. Y ese trigo, ¿qué simboliza espiritualmente? El pan de vida, Cristo, el único que puede saciarnos. Y es lo que compartía José. Por eso se cumplió totalmente ese plan absoluto, ese sueño que José pudo tomar de parte de Dios en su corazón. ¿Cuál era la llave? José tenía esa torre de Manuel. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan levantar, que puedan disfrutar de esa torre de Manuel. Dios vivo está con nosotros, es por su gracia. Por eso hay que estar relajándonos, dejando nuestra fuerza, dejando de controlar todo nosotros, dejando que Cristo sea el dueño. Emmanuel, Dios ya está con nosotros, Él tiene todo preparado para nosotros. Que sean llenos del Espíritu Santo 24 horas. De esa manera disfrutarán del poder espiritual, el poder intelectual, el poder físico, el poder de la economía de la luz, el poder de los discípulos. Es lo que vamos a disfrutar, porque Dios vivo está con nosotros. Desde ese momento todo serán respuestas para nosotros, para sus hijos. Emmanuel, Dios con nosotros, que estemos agradecidos y disfrutando 24 horas de esta bendición.